Yo creo que estos son días de tristeza para la nación cubana, y no de tristeza que por solamente lo que estamos viendo hoy, sino porque ha sido un tiempo de noticias malas, y ahora recientemente en Matanzas ocurrió este desastre que todavía no sabemos cuánto daño va a continuar haciendo. Y escuchaba a algunos hermanos que decían que se notaba como que esa tristeza que hay en la nación, se notaba como esos pensamientos negativos donde, oye, de una en otra y otra y otra. Y a eso le añadimos todo lo que hace al liderazgo de la nación, que de todo menos buscar del Señor. Y aún en medio de eso, mientras oraba y pedía al Señor por poder compartir una palabra de aliento con la iglesia, una de las cosas que nosotros debemos recordar es que en medio de la tormenta más difícil, Dios es mi todo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Les invito a buscar el Salmo número 46. Salmo número 46 nos va a declarar a nosotros una de esas canciones que trastornan el corazón y dan convencimiento a la mente de aquel que confía en Dios. Salmo 46 dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estamos viviendo, como les decía, posiblemente de los tiempos más tristes y más difíciles que hemos experimentado en las últimas décadas. Lo cierto es, hermano, que el dolor, la miseria, la crisis, la desesperanza son resultados del pecado del hombre. Por eso es que cuando nosotros vemos lo que pasa en nuestras vidas, uno dice, oye, si en medio de momentos tan difíciles, lo único que sabe el ser humano es hacer cosas más malas y nosotros recibimos noticias más malas, ¿a dónde podemos llegar? Es increíble si se pudiera hacer una estadística. Usted sabe que aquí es difícil hacer todo tipo de estudio, al menos abierto, donde se pudiera recoger la opinión del pueblo cubano en base a muchas cosas, pero sobre todo, ¿cómo tú te sientes en este tiempo viviendo en Cuba? Yo les garantizo que un altísimo por ciento, por no decir más de la mitad, dirían: estoy que no doy más. Ya está bueno ya. Ya está bueno con apagones, ya está bueno con necesidad, ya está bueno que si el otro dice que hay que seguir peleando, que hay que seguir dando un paso al frente y él tiene todas las cosas en su casa, ya está bueno ya. Lo cierto es, hermano, que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos lo único que va a hacer es empeorar la situación. Y si a eso le añadimos que aquellos que deberían humillarse ante Dios se alejan más de Dios, yo les voy a decir, yo personalmente lo voy a decir y si lo voy a repetir hasta el día de hoy, yo no creo que Cuba está bajo maldición, pero sí estoy convencido que estamos recibiendo los efectos de decisiones de aquellos que van contra Dios. Y que si no fuera por la iglesia, si no fuera por el remanente de Jesucristo en esta nación, hace rato que nosotros no estuviéramos ni haciendo el cuento. Así que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que estamos viendo hoy, escúchame, Dios es mi todo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así he titulado la exposición de esta palabra y quiero dividirlo en tres partes. La primera parte quiero hablar de Dios es mi protector.
en los primeros 3 versículos. La segunda parte quiero tratarla bajo el título Dios está conmigo, de los versos 4 al 7. Y la última parte, los últimos 3 versículos del 8 al 11, los últimos 4 versos allí, quiero hablar de que Dios es mi seguridad. Es increíble que a medida que más tiempo pasamos en el Evangelio, nos damos cuenta de 2 cosas: lo malo que es el hombre y lo bueno que es Dios. Mientras más años llevamos conociendo a Jesucristo, nos damos cuenta qué perverso y qué malo, qué desagradecido llega a ser el ser humano, y qué misericordioso, qué poderoso, qué fiel y qué bueno sigue siendo nuestro Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a leer los 3 versos una vez más. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo primero es que se habla de 3 cosas que Dios es para nosotros. ¿Cuál es la primera? Amparo. La segunda, fortaleza. Y la tercera, pronto auxilio. No es lo mismo auxilio que pronto auxilio. Y fíjense cómo nosotros vemos este término de amparo. Viene de una palabra hebrea que es mashé, que significa refugio. ¿Alguien ha estado en algún momento huyendo de un temporal de agua? Y usted ve que empieza a tronar y usted busca un refugio. A nadie se le ocurre, dice: no, voy a quedarme aquí en el medio de esta plaza. Normalmente lo que hacemos todos, e incluso los animales, por instinto, ¿qué cosa es? Buscar refugio. Ahora, hermanos, la palabra del Señor en este aspecto dice que Dios es nuestro amparo. Y esa palabra está diciendo: Dios es mi refugio. Ahora, ¿sabe? Hay muchos refugios. Hay refugios antiaéreos, hay refugios antitanques, hay refugios de todo tipo de cosas. Y en diferentes lugares. Incluso aquí en esta zona usted puede ver algunos espacios donde usted sabe que ahí hay refugio y otros que usted no sabe que hay, pero están. La cuestión con esto es que Dios no es un refugio entre muchos refugios. Porque si eso fuera así, entonces nosotros nos daríamos cuenta que los demás dioses son reales. O hay otros dioses que pueden salvar o pueden dar consuelo, seguridad, además de Dios. Y lo cierto es que solo hay un Dios. Solo hay un Dios verdadero, y la palabra dice que Él es nuestro amparo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos refugio y amparo en nuestras vidas? Hermano, yo creo que todos nosotros, de una forma u otra, podemos decir: si no hubiese sido porque Dios me ampara, porque Dios me ha amparado durante todo este tiempo, ¿dónde yo estaría hoy? Si no hubiese sido por el refugio que me da el Señor, ¿qué sería de mi vida hoy? Nosotros sabemos que aquí en esta mañana es probable que haya muchos que estuvieron inmiscuidos en el alcohol, en las drogas, una vida perdida, y no pudieron encontrar amparo en ninguno de estos centros filiales que te proponen hacer esto o aquello para salir de la situación. Hermano, solo Dios es un amparo. Solo Dios es un refugio, y escúchame, un refugio seguro. Porque ¿de qué le sirve al hombre estar huyendo de bombas y esconderse en un lugar donde todavía ahí le alcanza una bomba? Así que la idea de un refugio no es suficiente, pero el término de un refugio que es seguro, eso solo lo podemos encontrar en Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y dice también la palabra, dice: Dios es nuestro amparo. ¿Y qué otra cosa dice? Nuestra fortaleza. Si la idea primera nos da la cuestión de cuidarnos y guardarnos, la segunda idea nos da un refuerzo a que una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza, hermano? ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza, si vamos a la antigüedad, es un lugar donde un ejército tiene no solo un refugio, sino un lugar donde puede defenderse e incluso puede librar batallas desde allí. Así que son 2 palabras que hacen un juego donde nos muestran que solo en Dios hay seguridad. Y solo en Dios encontramos la fuerza que necesitamos. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que está en un lugar seguro pero que está sin fuerzas? Pues esta idea nos da la doble connotación de que podemos estar en Dios, en un lugar seguro, y además recibiendo fuerzas cada día. ¿Alguien puede decir amén al Señor? Hermano, todos nosotros en estos años de pandemia, todos nosotros en este último tiempo, de una forma u otra hemos visto, hemos experimentado, hemos vivido de que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Pero también dice otra cosa: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿y qué es lo tercero? Pronto auxilio. Piensa que estás en un refugio. Piensa que tienes todas las fuerzas para pelear, pero el enemigo es más grande.
¿Qué necesitas entonces? Auxilio. Y no como nosotros sabemos que hay un problema, dice, se rompió, no voy a tocar el tema de la corriente, se falta algo, hay necesidad de algo, no, llama a fulano, llama a los bomberos, llama a no sé quién, y a veces sabemos que el auxilio llega, cuando llega tarde, ya no es auxilio, es innecesario. Es como cuando uno le dice a alguien, oye, mira que yo necesitaba que tú estuvieras aquí en tiempo, llegaste tarde, ya no me sirve ya. Miren cómo la palabra del Señor hace un maravilloso rejuego donde nos dice que Dios es el que nos guarda, Él es nuestro refugio, que Dios es el que nos da fuerza, pero también es nuestro pronto auxilio. Hermanos, si algo tienen los dioses falsos, es que tienen casi todos ellos oídos hechos de manos de hombres. Cuando usted ve esos santos, usted ve esos ídolos, usted ve esos muñecos, casi todos ellos tienen oídos, porque tienen forma humana o forma de animal. El único problema es que esos oídos son huecos. Y así también son aquellos que los hicieron y aquellos que creen en ellos. Pero qué bueno saber que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Qué bueno saber que nuestro Dios escucha nuestras peticiones y que Él está siendo siempre nuestro pronto auxilio. ¿Cuántas veces nosotros no hemos clamado a Dios justo en ese momento que no podemos más? Y hemos encontrado una y otra vez, que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios mío, si tú no pones tu mano, yo no sé qué va a pasar? Y ahí justo ha obrado Dios. Hermanos, Dios nunca va a dejar a sus hijos. E incluso en los momentos más difíciles, incluso en la muerte, en la pérdida o en la enfermedad, e incluso en esa situación, Dios sigue siendo nuestro pronto auxilio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no prometió que las cosas iban a ir bien. Eso es un evangelio inexistente. Eso es un evangelio que no existe. Pero Dios lo que prometió en su palabra es que Él sería. ¿Para qué nosotros necesitamos amparo, fortaleza, refugio o auxilio? Todo eso se necesita porque hay prueba, tormenta, enfermedad, dolor, crisis y miseria. Y si en medio de todo eso yo no tengo a Dios como mi todo, entonces no tengo nada. ¿Alguien puede decir amén? Así que viendo esta primera parte de cómo se declara en el primer verso de que Dios es nuestro protector, lo siguiente es lo que eso genera. Porque la vida cristiana no solo son palabras bonitas. Fíjense cómo el segundo versículo nos va a dar el resultado de que si Dios es mi amparo, entonces yo tengo que actuar de esta manera. Hay muchos cristianos que dicen, no, Dios está conmigo. Y en el momento de la prueba o de la crisis, se lo olvidan. Eso es cuando tus palabras, eso es cuando lo que dices no está acompañado por lo que haces. Eso es cuando lo que crees no está respaldado por lo que Dios dice. Para que en base a eso tú actúes. Mire lo que dice, hermano. La respuesta, si tú verdaderamente, y yo verdaderamente tengo a Dios como mi amparo, como mi fortaleza, como mi refugio, como mi pronto auxilio, entonces, ¿qué dice el segundo verso? Dice, por tanto, ¿qué? Por tanto, como la palabra dice que Él es mi refugio, amparo, fortaleza, por tanto, dice, no temeremos. Pero seamos sinceros, hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos miedo? Es probable que en este momento uno pueda tener miedo a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque si uno dice, oye, pasa esto, el desastre este, el desastre otro, ¿se da cuenta? Independientemente que haya sido un error humano o una inexactitud del hombre, hace poco tiempo atrás explotó el hotel. Murieron tantas personas, un día 6 también, un viernes también, igual que este viernes 6, explota también este otro depósito, mueren personas, están muriendo personas, hay posibilidades de que las cosas se compliquen más, y justo en medio de eso, el que ha tenido tiempo de verlo, si es que ha tenido fluido eléctrico, entonces nosotros decimos, Dios mío, ayúdanos. Porque sabemos que ahora, fíjense, cómo nosotros, estas cosas nos afectan, que todo lo que ocurre hoy tiene más daños colaterales que si hubiese ocurrido hace tiempo atrás. Porque ahora sabemos que hay que empezar a mover medicamentos para matanza, alimentos para matanza, y si no hay, lo poco que hay, ¿qué va a pasar? Hermanos, es triste la situación que estamos viviendo, pero recordemos, si Dios es nuestro amparo,
nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, entonces no temeremos. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Alguien aquí ha experimentado un terremoto de los de verdad? Bueno, hemos experimentado temblorcito, y un temblorcito así nos ha dado de todo a nosotros, ¿verdad? Terror que eso genera. Imagínense experimentar un tsunami o experimentar un huracán. Bueno, huracán sí hemos experimentado, y sobre todo aquí en Pinar del Río, que todos tienen cariño con Pinar del Río. Hemos experimentado sobre todo aquí. La cuestión con esto es que la palabra del Señor nos está hablando que incluso en medio de los cataclismos, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y la idea de que la tierra se remueve parece a señalarnos que está hablando con esos eventos sobrenaturales, donde dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Solo un monte puede ser destruido completo y traspasarse al corazón del mar en medio de estos grandes eventos. Dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Parece ser que el salmista está describiendo uno de los eventos más terribles que puede ocurrir en la naturaleza. Y usted recuerda que cuando Adán y Eva, todo lo que hizo Dios y todo lo que vio Dios, dice que era bueno, y bueno en gran manera. Pero ¿qué ocurrió entonces con el texto? ¿Qué ocurrió entonces con Génesis cuando entró el pecado? Ahora vemos que Dios hizo los montes, ahora vemos que los montes tienen terremotos e incluso matan personas. Estos terremotos. Dios hizo las aguas, ahora vemos que se generan tsunamis, producto de los mismos terremotos, de los deslizamientos de las grandes piedras y todas estas cosas. Y vemos que el hombre muere por causa de acontecimientos naturales. Pero aún así, en medio de todo eso, la palabra del Señor dice, no temeremos aunque el mundo se nos esté viniendo encima. Hermanos, esto hay que vivirlo. Este texto hay que vivirlo porque ya las crisis las estamos experimentando. Así que es interesante cómo algunos que dicen ser creyentes llegan incluso a olvidar que en medio de las tormentas más grandes y en medio de los problemas más grandes, Dios sigue siendo nuestro todo. ¿Alguien dice amén a eso? Así que el resultado de tener a Dios como protector es que no tenemos miedo. Y escuchen, porque en algún momento nosotros podemos tenerle miedo a la muerte. Pero si usted vive temiéndole a la muerte, entonces usted nunca ni se va a congregar, ni va a buscar de Dios, porque ¿sabe qué? La muerte está ahí. Hay algo que si Cristo no viene antes, lo tienes garantizado. La muerte. Si Cristo no viene antes, la muerte no va a llegar a todos. Pero lo tremendo de esto es que hay otra cosa que está garantizado, que en Cristo está nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Alguien puede decir gloria a Dios. En segundo lugar, después de ver que Dios es mi protector, veamos la segunda parte de estos versos bajo el subtítulo Dios está conmigo. Dice el verso 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mire qué cambio más brusco ha dado el texto. Los primeros 3 versos hablan de un terremoto, hablan de que el mundo se está cayendo encima, y ahora dicen los siguientes versos: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Te das cuenta que el cambio está diciendo, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, ahora habla de la ciudad del Señor, que muchos creen que es la Jerusalén o Sión, como también se le conoce, y dice, esa ciudad donde Dios está en medio de ella no se conmoverá? Nosotros entendemos hoy que en Cristo nosotros somos su iglesia. Dios llamó al pueblo de Israel, pero ahora en Jesucristo nosotros somos su iglesia, donde incluso los hebreos que se convierten y vienen a Jesucristo, el Señor nos ha hecho un solo pueblo. Por eso cuando tú dices, Señor, bendice a Israel, Señor, bendice tu pueblo, muchos entienden que se está hablando del pueblo del Señor, que tiene tanto judíos como gentiles. Fíjense cómo la palabra del Señor dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. Escúchame, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, hay paz y hay protección. ¿Alguien puede decir amén? Muchos de nosotros, hermanos, experimentamos la pandemia, el virus, en nuestros familiares, y algunos en medio nuestro incluso perdieron la vida.
Pero eso no significa que Dios dejó de estar con nosotros. Eso significa que las consecuencias del pecado siguen arrasando con la humanidad, pero a pesar de eso, la principal consecuencia, que es lo que la gente no habla, de la eternidad sin Jesucristo, esa no nos tocará a nosotros los hijos de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dice la palabra del Señor, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Muchos creen que este salmo tiene relación con la invasión que hizo Sennacherib en el tiempo de Ezequías. Esa invasión, si usted busca ahí en el libro de los Reyes, se va a dar cuenta que esa invasión, Sennacherib ya había arrastrado o había arrasado con varios pueblos. Él había destruido varias naciones, y una de las cosas que le manda a decir Ezequías es: ¿en quién está tu confianza para decir que puedes enfrentarme? Porque Sennacherib, que era un rey impío pagano, creía que el pueblo de Israel iba a sufrir las mismas consecuencias que habían sufrido otros pueblos que tenían otros dioses. Lo único que no sabía Sennacherib era que los otros pueblos tenían otros dioses, todo falso. Pero este pueblo tenía uno solo y era el verdadero. Y si usted lee la historia, cuando Sennacherib va a invadir Jerusalén, se va a dar cuenta, hermano, que Sennacherib dice: ¿acaso confías en Egipto? Egipto es como una vara que si te apoyas en ella se te traspasará la mano. ¿Acaso confías en ese Dios que ustedes le dicen Jehová? ¿Confías que Él te va a ayudar? Pues los otros dioses no ayudaron a las otras naciones que nosotros conquistamos. ¿Y sabe lo que ocurre? Ezequías se humilla, el pueblo se humilla, y esa noche ni Ezequías ni el pueblo tuvieron que tomar una espada en la mano. Dice que el Señor descendió y más de 185,000 soldados recibieron la muerte, y al otro día salieron todos huyendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien trata de tocar a los hijos de Dios, está despertando la ira de Dios, porque Dios ama a su pueblo, pero está irado contra los enemigos de Él. Hermanos, la palabra del Señor nos demuestra, la palabra del Señor nos declara que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La pregunta es si Dios está contigo hoy. Fíjense cómo la palabra del Señor dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz. ¿Quién dio su voz? Dice, dio Él su voz el Señor y se derritió la tierra. Me encanta porque ese término de bramaron las naciones y titubearon los reinos tiene relación con que la tierra sea conmovida. Le explico de esta manera. Lo que está haciendo el Salmos es, en primer lugar, hablando de los cataclismos, el mundo removiéndose, y dice, las naciones pueden removerse también. Pero cuando Dios abre su boca, la tierra se derrite, hermano. Hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo a la muerte que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al hombre que a Dios. Y hay otros que le tienen más miedo a los eventos que pasan a nuestro alrededor que al mismo Dios. Pero dice que solo con una palabra de su boca, la tierra es derretida. Hermano, ¿en quién estamos confiados nosotros? ¿En el poder de Dios o en lo que el hombre puede hacer? Yo estoy confiado en el poder de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y sigue diciendo el texto: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, hermano, la palabra del Señor, este verso lo vamos a ver repetido al final de nuevo, porque tiene una connotación. Recuerda que esto es una canción, y esa canción en esta parte tiene dos ideas claras. Lo primero es que está mencionando uno de esos nombres del Señor en hebreo que son maravillosos. Ese es Jehová de los ejércitos. Algunos lo traducen como Adonai Shabaoth o Yahweh Shabaoth, pero es interesante que ese Shabaoth, Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel, si una de las cosas que tuvo que experimentar durante toda su travesía por el desierto y después fue las batallas. Este pueblo siempre estuvo en medio de una batalla, claro, resultado de su desobediencia y también de parte de la promesa de conquistar la tierra. Y en medio de todas esas cosas, fíjense cómo la palabra del Señor dice: Adonai Shabaoth, o Jehová de los ejércitos. Si usted tiene la idea mínima de lo que es un ejército, hay muchos ejércitos hoy. Hay muchos, de hecho, para declarar una de las cosas de la idea de los países que sean potencia en el mundo, hay que ver su ejército. Mientras más poderoso es su ejército, más potencia es ese país. ¿Por qué? Porque el ejército es señal de ¿qué? Seguridad, protección, ataque y conquista,
¿verdad? Y tranquilidad del pueblo, entre otras cosas. Un gran ejército, ningún país pequeño con un mínimo ejército va a atacar a alguien así. Y una de las cosas que pasa con esto es que dice la palabra que Dios es el Dios de los ejércitos. La pregunta es, ¿acaso podrá Él perder una batalla? Si tú y yo nos comportamos como perdedores, si tú y yo vemos el mundo cayéndosenos encima y perdemos esa confianza en el Señor y decimos, ay, yo sabía, pero mira, y estamos bajo maldición y mira todo lo que está pasando, te estás comportando como un enemigo del ejército de Dios. Por eso es que tenemos que decir, Señor, es cierto, porque no somos ciegos, que la tierra se está cayendo en pedazos alrededor nuestro, pero tú eres el Dios de los ejércitos y yo pertenezco a ese ejército. Alguien puede decir gloria al Señor. Y dice la palabra, Jehová de los ejércitos, dice, está con nosotros. Por eso podemos decir, Dios es mi todo. Dios es mi todo. Cuando dicen amén, Dios es mi todo. En medio de la miseria, Dios es mi todo. Una de las cosas que decía el apóstol Pablo en Filipenses es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vemos el contexto, él está preso, está quizás pasando por una necesidad física, material, y aún así en medio de eso él dice, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. Lo que pasa es que nosotros en Cuba sabemos lo que es vivir en escasez. Todavía no sabemos a plenitud lo que es vivir en abundancia, pero escúchame, yo quiero serle fiel a Dios mientras esté en medio de la escasez. No quiero darle la espalda a Dios por otras cosas que me alejen de Él. ¿Alguien puede decir amén a eso también? Y dice su palabra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Algo que le daba mucha fuerza al pueblo de Dios en medio... Sí. Los diáconos nos ayudan ahí con la corriente que acaba de llegar. Algo de que nosotros debemos entender es que en medio de las pruebas, hermano, en medio de nuestras batallas, no olvidemos que tenemos un Dios poderoso y que nosotros le pertenecemos. ¿Alguien dice amén a eso? Voy a repetirlo. En medio de las batallas, no olvidemos que tenemos un Dios poderoso y que nosotros somos de su ejército. Hermano, solo hay dos ejércitos. Solo hay dos ejércitos, hermano. Los que peleamos al lado de Dios y los que están peleando contra Dios. Yo quiero ser de los que pelean al lado de Dios. Porque ¿sabe qué? Los que pelean contra Dios, los que le dan la espalda a Dios, los que adoran a otros dioses, si no se arrepienten, serán consumidos. Así que dice su palabra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Algo interesante es que aquí no se menciona Israel, el nombre que el Señor le da a Jacob, sino que se menciona a Jacob con su nombre antiguo. Y algo maravilloso es que esa palabra de Jacob tiene que ver con aquel pacto que el Señor hizo con Jacob, de bendecirlo y de continuar la bendición que había dado a Abraham. Por eso cuando dice el Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob, está haciendo mención a que nuestro refugio, a que nuestro protector es aquel mismo que hizo pacto con su pueblo, sigue haciendo pacto con nosotros hoy por medio de Jesucristo. Hermano, qué bueno que nosotros podamos hoy decir, mi refugio está en el Señor. ¿Alguien dice amén? La pregunta es, ¿Dios es tu refugio? ¿Dios es tu fortaleza? ¿Dios es tu pronto auxilio? ¿Dios es tu protector? ¿Está Dios contigo? O más bien debería preguntarlo al revés. ¿Tú estás con Dios? ¿Estás confiado en Él? Y quiero hablar entonces de del último subtítulo de este texto que está en los últimos versículos del 8 al 11. Dios es mi seguridad. Si en primer lugar vimos que Dios es mi protector, en segundo lugar vimos que Dios está conmigo, en tercer lugar vemos que Dios es mi seguridad. Mire lo que dice el verso. Venid. Hay dos mandatos en estos versículos. El primero es, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. La palabra del Señor nos está haciendo referencia, amado hermano. En primer lugar, que Dios nos llama a que veamos lo que Él hace. Mire, la diferencia de la arrogancia del mundo con la gloria de Dios es esta. Que Dios demanda que la gente vea su gloria. Que el hombre que es pecador, cuando dice, miren mi gloria, solo eso es arrogancia. Porque la gloria solo es del Señor. Y dice su palabra que Él no la comparte con nadie. Y fíjense cómo dice el texto, vengan, vean las obras de Jehová. La pregunta es, ¿cuáles son las obras del Señor? ¿Hemos visto nosotros las obras del Señor en nuestra vida? ¿Hemos visto acaso no hemos visto nosotros las obras del Señor en nuestra familia?
¿Acaso no hemos visto y no seguimos viendo la obra de Dios en su iglesia? Por eso puedo decirte, sigamos orando para ver la obra de Dios en esta nación cubana que tanto lo necesita. Y dice la palabra, Dios que ha puesto asolamientos en la tierra, dice que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza. En otras palabras se está diciendo, aunque los ejércitos en la antigüedad, su fuerza eran basados en cómo era su armamento, si era de hierro, si tenía los últimos utensilios, lo más desarrollado, con los arcos, la lanza, la cantidad de arqueros, la cantidad de lanceros, la cantidad de caballos. Dice que el Señor toma todo eso, que es la confianza del hombre, todo eso, que es la fortaleza de los hombres, y lo echa a un lado. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, mi seguridad está en el Señor. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque eso va a demostrar que la medicina dice una cosa, pero Dios puede cambiar los pronósticos. Que el hombre dice una cosa, pero Dios puede cambiar la historia. Hermanos, entendamos que la palabra del Señor es para tiempos como estos, que cantamos al Señor pero regresamos, y que incluso en medio de la crisis, en medio de la necesidad, podemos decir Dios es mi todo. Podemos decir Dios es nuestro todo. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, y quema los carros en el fuego. Ahora la segunda parte, después de invocar a ver las obras del Señor, la segunda parte dice, estad quietos. Bueno, yo creo que eso es todo lo contrario a lo que uno hace cuando está en medio de problemas, ¿no es verdad? Uno se pone inquieto y uno no puede dormir y uno no sabe qué hacer, y en medio de, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice el Señor, está quieto. Ay, pero qué difícil es eso, pastor. Ay, pero qué difícil si yo lo que menos quiero es estar quieto. La idea es que en medio de todas estas cosas debemos entender que no podemos pelear por nuestras propias manos. La batalla no está en nuestras manos. Tenemos un arma poderosísima y a veces no lo usamos, y es la oración. Es la oración. Por medio de la oración, gobernantes impíos se arrepienten o se van. Por medio de la oración, pecadores se convierten. Por medio de la oración, matrimonios se restauran. Por medio de la oración, hijos perdidos vuelven a la senda. Por medio de la oración, viene un avivamiento para la iglesia, pero es por medio de la oración. No es por armas. No es por guerra. La palabra del Señor dice, estad quietos. A veces nosotros queremos hacer la obra de Dios. A veces nosotros queremos tomar la venganza en nuestras manos. A veces nosotros queremos, y lo que podemos hacer es, Señor, obra tú. Señor, derrámate tú. Cuando sentimos ira, todos los programas estos televisivos que usted sabe, es ahí contra Dios y blasfemando, y contra Dios y blasfemando. Pero hay momentos en que uno dice, eso no es contra mí. Eso me duele a mí, porque es contra Dios. Pero el otro día estaban dando uno de esos programas perversos y tergiversando como hacen siempre. Y en medio de todo eso, yo paso, escucho una parte y le digo a Hazy, porque iba así hacia la cocina, le digo a Hazy, ellos no tienen idea de cómo va a ser derramada la ira de Dios sobre sus vidas. Y seguí caminando. Porque hay un momento en que uno dice, Señor, no quiero que esto me llene tanto de ira que pueda decir o hacer algo que vaya contra tu gloria. Y fíjense, la palabra del Señor dice, estad quietos. La mejor forma de estar quieto no es estar cruzado de brazos, es estar de rodillas, es estar orando, es estar confiando, buscando su palabra. Señor, dame tu palabra, porque en medio de tantas noticias, si no escucho tu palabra, me da una cosa. El mundo no nos puede dar, hermanos, lo que no tiene. Por eso no esperemos paz del mundo, no esperemos mejora del mundo, no esperemos soluciones del hombre. Mas en Dios está nuestra seguridad. Fíjense cómo dice, estad quietos, pero no se queda ahí. ¿Cuál es el otro mandato? Y conocer que soy Dios. No es estar quieto y, como le decía, cruzarse brazos, sino estar quieto. Y en otras palabras, está diciendo, búsquenme con todas sus fuerzas. Es increíble, hermano, que en mis 33 años, desde que tengo uso de razón, que me están llevando a la iglesia, el poder de Dios, cómo uno lo va experimentando año tras año, y Dios siempre nos asombra. Uno no puede decir, ya vi todo de Dios, porque todavía Dios es más grande de lo que ha hecho con nosotros.
Dios es más poderoso de lo que ha demostrado con nosotros, y eso nos vuelve a dar paz. La paz que necesita tu familia y la mía está en Jesucristo. Esa es la paz que necesita nuestra nación, está en Jesucristo. Y fíjense cómo dice el texto: estad quieto y conocer que yo soy Dios. La orden de Dios es paz. Nosotros en el Ministerio Deportivo usamos esa palabra en ocasiones cuando los muchachos están, ay, que yo quiero lanzar y yo quiero paz. ¿Sabe por qué? Paz. Porque cuando tomamos decisiones a la ligera y no hay paz y no estamos quietos, casi siempre fallamos. Imagínense tomar decisiones sin confiar en el Señor o por guiarnos por el momento que estamos viviendo hoy. Yo estoy seguro que nadie pensó que a esta altura de esta etapa, casi que post pandemia, nosotros íbamos a estar de esta manera. Y déjame decirte algo: es probable que las cosas empeoren más. Es probable que empeoren. No porque sea un profeta, sino porque lo veo en su palabra. Que el mundo iría de mal en peor. Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y toda la maldad que vamos a ver. Pero escúchame, iglesia, paz. Oye, que mira lo que está pasando. Que ahora que no sé qué. Que se quita la libreta. Ay, Dios. La gente ahora le cogió hasta cariño a la libreta. Porque lo único que viene cada 4 meses, es por ahí. Pero escúchame, iglesia, paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado del remanente que tiene en Cuba. Dios no se ha olvidado del remanente que tiene en Pinar del Río. Dios no se ha olvidado del remanente que vive en este reparto. Dios no se ha olvidado y no se olvidará de su iglesia. Por eso podemos decir, Señor, gracias, porque tú eres mi seguridad. Y fíjense cómo dice el texto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Incluso en los momentos más críticos, Dios sigue en su trono. Disculpen. Y Dios será exaltado entre aquellos que incluso dicen, Dios no existe, los religiosos, que no sé qué, que no hace falta. Incluso entre ellos, de alguna forma, dice la palabra en algún momento que toda rodilla se doblará. Yo le doy gracias a Dios porque mis rodillas no van a ser dobladas por la fuerza, sino que se van a doblar por amor y obediencia al Señor. Y dice su palabra, vuelve a terminar diciendo, Jehová de los ejércitos, Adonai Sabaoth, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Se cuenta que este salmo fue la inspiración para Martín Lutero en la época de la Reforma escribir esta maravillosa e increíble canción. Lázaro me va a ayudar con el alemán. Ein feste Burg ist unser Gott. ¿Por ahí anda la cosa? Estaba estudiando. Ahí está. Castillo fuerte es nuestro Dios. Da la idea de nuestro refugio, nuestro Dios, nuestro castillo fuerte. Ese es uno de los himnos más increíbles de la Reforma. Y fue inspirado en este salmo, y yo quiero leerte, y para esto terminar con esta letra. Dice así la letra de esta maravillosa canción. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Él es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir
de Dios el Rey eterno. Amén. Miren, esta canción no solo ha traído cientos de vidas a los pies de Cristo, sino que esta canción nos dice esta mañana, aunque la tierra sea removida, aunque las noticias sigan empeorando, aunque las muertes sigan acrecentando, aunque otros sigan buscando a dioses falsos, hermanos, nosotros podemos decir: Dios es mi todo, Dios es mi protector, Dios es el que está conmigo y Dios es mi seguridad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Rey de Reyes. Padre, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Dios mío, por tus bondades para con nosotros, gracias por tus misericordias, gracias porque nunca nos fallas y no nos fallarás. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro castillo fuerte. Gracias porque tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro Dios. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, mis hijos, Señor, están en tus manos. Nuestra congregación está en tus manos. Tu iglesia, Señor, clama a ti por la nación cubana. Clamamos a ti por perdón para esta nación. Nos humillamos delante de ti, reconocemos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Te necesitamos, Dios. A ti oramos y en ti esperamos. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Y aquí tu iglesia, Señor, que te dice: Dios, tú eres nuestro todo. Tú eres mi todo, Señor. Y si tú eres mi todo, no hay de qué temer, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.